Ok, entonces, lo primero es que cuando yo voy a simular, realmente la simulación lo que está haciendo es quitándome la carpintería de tener que hacer un montón de cálculos. Entonces, como lo que me está haciendo es quitándome la carpintería de hacer un montón de cálculos, yo lo que tengo que evaluar es qué quiero simular y qué quiero obtener. Entonces, en este caso, yo lo que quiero ver o lo que vamos a ver es cómo se comportan las uniones entre las diferentes capas de fibra con la que voy a hacer esta parte de la bicicleta. Lo que quiero ver es a qué esfuerzos está sometido cuando yo jalo de acá y empujo de aquí arriba. O sea, como que si hubiera caído desde una altura y estoy sometiendo la horquilla de la bicicleta, o más bien a la bicicleta, a esa caída donde caen las dos llantas justo a la misma vez. Y vean que yo no necesito simular todo el marco. ¿Por qué? Porque el simular todo el marco lo que hace es agregar complejidad. Yo lo único que quiero saber es cómo se va a comportar esta área. Entonces, ¿para qué voy a utilizar todo el marco si solo puedo analizar esa área? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando yo voy a analizar o simular es qué quiero de esa simulación. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que yo quiero de esa simulación, ahora sí podemos proceder a hacer todo lo que requiere la simulación. Lo primero es tener el sólido. En este caso, ven que inclusive no es nada del otro mundo, está un poco simplificado inclusive el tema del marco. Vean que y solo tiene unas uniones, en realidad no estoy haciendo nada complicado, que sean tubos rectos. A partir de aquí yo podría empezar a complicar esto todo lo que quiera a nivel geométrico. Entonces, lo primero que hacemos es que cuando ya tenemos nuestro sólido, es que nos vamos a ir al Nastran, que en el caso de cuando manejamos Autodesk, todo en Autodesk está ya integrado al Inventor. Lo que siguiente que tenemos que hacer es definir las propiedades del material. Para definir las propiedades del material, vamos a irnos al análisis, le vamos a dar nuevo, perdón, mentira, buscamos aquí materiales, que si no lo encuentro por acá, no lo veo, le damos aquí a materiales y aquí nos aparece esta tabla. Eh, Pregunta, ¿están viendo la tabla? Porque como le di solo compartir Inventor, no sé si lo que se despliega se ve. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a cambiarle el nombre al material. Vamos a ponerle que es la fibra de carbono. Entonces vamos a ponerle carbono y el epoxi. Ok. Le voy a poner un ID de 1. Va a ser el tipo del material, en este caso es este, Orthotropic 2D, porque es de dos materiales en dos dimensiones. Recuerden que son láminas. Vamos a ver, aquí si estuviera el material yo podría irme a seleccionarlo, buscarlo y demás. Yo sé que no está el material compuesto, entonces tengo que agregar todo manualmente. Este valor está correcto, este está bien y los demás valores aquí los tengo apuntados en una tabla. Esto, en dado caso, hay que ver el material, el fabricante, qué son las recomendaciones. Vamos a ver, todo material tiene su hoja de datos, entonces en este momento lo que tendríamos que hacer es, si no están las librerías, es ir al fabricante y solicitar esta información. Para el caso que estamos utilizando, es esto y aquí es 0.042. Aquí tenemos 1.07 por e a la 5, 58,000, 59,100, 62,000 y 10,000. ¿Ok?
No vamos a ponerle ninguna característica térmica porque no vamos a hacer ninguna solución térmica. Vamos a ver. Y con esto ya tenemos entonces el material listo. Le damos a OK y ya definimos el material. Ahora nos vamos a ir a la parte del sólido y aquí tenemos que tener un especial cuidado. Puede que aquí a veces, dependiendo de lo que estemos simulando, nos aparezcan varios sólidos. Cuando nos pasa eso, lo mejor siempre es eliminarlos en la idealización del sólido. Vean que es una idealización. Recuerden de modelos de sistemas para mecatrónica que siempre hablábamos de que el modelo tenía que ser lo suficientemente bueno para darme información, pero lo suficientemente simple para que poderlo trabajar con las herramientas que teníamos. Bueno, aquí es donde se aplica eso. ¿Qué tan simple va a ser este modelo para que podamos trabajar? Entonces, puede que aquí me aparezcan un montón de sólidos. Cuando eso pasa, normalmente siempre es mejor eliminarlos y crear uno nuevo, dándole simplemente clic derecho nuevo. En este caso, como solo tengo uno, voy a editar este mismo que tengo acá. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, pongámosle un nombre, igual que en material. Esto simplemente orden. Y esto es muy importante. Recuerden que hoy se acuerdan de lo que están haciendo, mañana lo mejor también, pero dentro de 6 meses puede que ya no. En tipo va a ser shell elements, lo que vamos a generar. Vamos a seleccionar que el material, el que acabamos de crear, el carbon epoxy, y vamos a seleccionar que sea laminado, ¿ok? Con la selección de laminado, vamos a darle entonces a crear las láminas dándole el botón de nuevo. Entonces nos va a desplegar esta otra trabajo o esta otra área de trabajo. Para esto, entonces, lo primero es que en este caso, vean que las teorías de fallas hay varias. La que mejor nos va a servir ahorita es la Hill. En este caso, cuando hablamos de las teorías de fallas, bueno, ya ustedes, algunos habrán llevado diseño de máquinas y mecanismos. En estos casos, si no conocen alguno, pues tendrán que ir a buscar, estudiar y saber cuál es la que mejor se adapte para ustedes. Eso es un tema más de diseño, entonces en diseño no van a ver esta, probablemente van a ver otras, pero para el caso de nosotros esta es la que vamos a utilizar. Y vamos a crear una nueva capa. Ply son las capas, entonces le vamos a dar a agregar y aquí vamos a seleccionar el material que estábamos desarrollando. ¿Cuál es el espesor? Yo estoy trabajando en pulgadas, el espesor que vamos a trabajar es 0.01 y el ángulo vamos a ponerlo, vamos a setearlo en 45 grados. ¿Ok? Le damos Enter y ahí ya nos queda la primera capa lista. El stress strain, de momento en este caso lo vamos a dejar encendido. Encendido. Y con esto entonces ahora, para crear otras capas más, vamos a seleccionar la capa 1, vamos a ponerla en repetir 5 veces y le voy a dar al botón de que las cree. Y con esto entonces me genera 6 capas más y entonces quedaría de esta manera. Ahora bien, recuerden, como lo estábamos viendo en el video, a mí no me interesa que todas las fibras queden en una única dirección. Entonces, para que no queden en una única dirección, vamos a poner la segunda a menos 45 grados. La que sigue a 45. La que sigue otra vez a menos 45. La siguiente la vamos a poner a 90 grados y la última la vamos a dejar a 0 grados. Entonces, vean que con esto lo que estamos haciendo es distribuyéndolas, acomodándolas en diferentes direcciones y con eso entonces vamos obteniendo el resultado de que nosotros queremos en el sentido de que tengamos esfuerzos o que tenga fuerza en diferentes direcciones.
Ajá. Ahí yo podría hacer una capa con materiales diferentes, aunque el material del sólido sea el carbono, el carbono epoxi. Sí, aquí podrías ir agregando capas de diferentes. Por ejemplo, poner un reforzamiento de Kevlar, decís vos. Ajá, por ejemplo. Nada más seleccionas el material y vos ya aquí deberías de tener las características de ese material. Entonces puedes poner carbono, Kevlar, carbono, Kevlar, carbono, Kevlar, Ok, por perfecto. ejemplo. Exacto. Entonces ahora lo que voy a hacer es que quiero que el sistema tenga 12 capas, pero quiero que estas 12 capas sean simétricas a estas, es decir, poner estas y del otro lado que vengan repetidas a estas. Entonces selecciono todos y les voy a dar que sean simétricas y esto vean que me genera entonces las 12 capas en espejo y con eso no tengo que estar repitiendo todo el proceso una por otra. Entonces ahora, cuando ya lo tengo listo, ya tengo el laminado, le damos a dar OK y regresamos acá. Entonces ahora, una de las cosas que necesito es que se asocie a unas superficies. Entonces le voy a dar a asociar geometría y voy a seleccionar las capas o las superficies externas. Vean que en este caso tenemos esta, esta y esta. O sea, quiere decir que tengo todas las capas seleccionadas y ya queda todo en color azul. Y debería verse algo así. Cuando ya tengo esto de esta manera, entonces le vamos a dar OK. Con esto lo que acabo de hacer es poderle definir al programa que todo el material está hecho con un material compuesto laminado por 12 capas. Lo siguiente que ocupamos hacer nosotros entonces es definir el mesh o el mallado. Y aquí es algo muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Vean que el mallado me dice que yo puedo empezar en coarse, o sea, un mallado muy grande o un mallado muy fino. ¿Qué es esto? Bueno, normalmente cuando yo estoy simulando, yo necesito determinar que mi mallado sea efectivamente el ideal para mi material. ¿Cómo hago esto? Bueno, yo siempre voy a procurar iniciar con un mallado lo más grande que yo pueda, ¿verdad? Ahora, 4 pulgadas, me parece que esto es demasiado para una pieza que no tiene ni 3 pulgadas el diámetro, ¿verdad? Ni 2 pulgadas inclusive. Por lo tanto, 4, cada elemento que vaya a generar de 4 pulgadas sería algo excesivamente grande, casi que sería una única pieza. Por lo tanto, no lo vamos a poder hacer. Entonces, normalmente, a regla de dedo, si yo tengo la medida más pequeña, lo que hago es dividirla por lo menos entre 10. Y ese es el mallado con el que uno puede empezar. Una vez que yo hago eso, yo pongo, digamos, en este caso, qué sé yo, pongámosle que va a ser 1 pulgada aproximadamente. Entonces agarro y simulo con 1 pulgada y veo los resultados que obtuve. Me regreso, vuelvo a simular, pero ahora bajo el mallado un tanto más, al siguiente nivel más abajo que yo pueda. Hay mallados como en este caso, que yo puedo hacerlos por dimensiones. Entonces, puedo bajar punto 1, punto 2, punto 3, punto 5. Y cuando yo tengo, en este caso, digamos que bajamos punto 3, vuelvo a simular. El resultado me dio diferente comparado a la simulación anterior, es decir, me dio un dato más grande o más pequeño, se modificó, sí, bueno, quiere decir que el mallado que yo hice anteriormente no era suficiente para obtener el resultado, por lo tanto tengo que bajar más el mallado. Vuelvo a simular, los resultados todavía no son tan iguales, hay un porcentaje de error suficientemente grande, ok, tengo que volver y simular. ¿Cuándo me voy a detener? Cuando yo en 2 simulaciones consecutivas obtengo resultados muy similares con un porcentaje de error bajo. ¿Cuánto es ese porcentaje de error bajo? Bueno, eso normalmente lo definimos cuando iniciamos la simulación. Puedo decir, bueno, yo quiero un 1% de error cuando haga el mallado, un 5% de error, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso particular, yo llegué que a una simulación, a un mallado de 0.2 pulgadas era más que suficiente para esta pieza y para el análisis que estábamos haciendo.
Pero entonces tuve que ir bajando o hay que ir bajando hasta que se llega a un valor como estos. Eso se llama hacer converger el mallado. Y esto es algo fundamental que siempre tenemos que hacer cuando hacemos análisis de elementos finitos. En este caso, los elementos los vamos a hacer lineales. Es lo que más sencillo nos va a funcionar. Y el resto de parámetros los vamos a dejar tal cual. Y con esto le vamos a dar al OK y va a empezar a generar el mallado. De hecho, que la ventanita que ustedes no están viendo ahorita, lo que está haciendo es simplemente analizando la superficie y generando el mallado. Y entonces, como podrán verlo ahora sí en pantalla, ya vemos cómo queda la superficie. Muy bien, cuando ya tenemos entonces esto, ahora lo que sigue es que agreguemos los constraints o las restricciones. En este caso vamos a generar una nueva y con esto vamos a seleccionar el borde de estos tubos. No voy a seleccionar la superficie, sino el borde. ¿Por qué el borde? Porque me interesa que sean un tema superficial o que el programa entienda que ahí está inmóvil la capa, digamos, por decirlo así, ese va a ser el punto de restricción. Esto lo que me asegura es no tener una deformación extraña. Si yo seleccionara toda la superficie, cuando eso se doble o se deforme, va a quedar ese círculo fijo. Entonces va a deformarlo de una forma muy extraña que no me daría resultados tan reales o que me puedan dar realmente o la información que ando buscando. En el caso, una vez que ya seleccionamos los bordes, tenemos que asegurarnos de que esté el subcase 1 seleccionado. El subcase es, digamos, los casos que vamos a ir generando. Yo aquí podría poner más subcases, o sea, más casos de análisis que yo ande buscando y simularlos por separado. El resto de datos los vamos a dejar tal cual están. No vamos a tocarlos y le vamos a dar simplemente OK. Con esto entonces, teniendo ya los constraints listos, vamos a aplicar las fuerzas. Para aplicar las fuerzas en cargas, le damos nuevo. Ojo, yo estoy dándole todo aquí en el árbol porque yo aprendí a hacerlo en el árbol, pero vean que en la parte superior está todo esto y normalmente Inventor lo trabaja de izquierda a derecha. O sea, ven que nosotros hemos venido siguiendo este orden a la hora de trabajar. Entonces recuerden, si por algún motivo se les olvida este orden, siempre está escrito el orden aquí arriba. Primero empiezo a la izquierda y me voy a la derecha. Aquí adelante un poco el mesh antes de los constraints, pero eso es indistinto. En el caso de las cargas, vamos a ubicarnos de la siguiente manera. Vamos a seleccionar en la parte de arriba del tubo una carga igual voy a seleccionar el borde, nada más, no la superficie. Vamos a ponerle una fuerza en X de menos 100. Ojo, aquí estas letras a mí se ven minúsculas porque la pantalla es 4K de la computadora, entonces es fatal trabajar con esto. Entonces ya casi me lo sé de memoria. Pero espero que ustedes sí tengan mejor resolución en ese sentido. Aquí, cerciórese de que está el subcase y le vamos a dar al botón de nuevo, que es este que está aquí en el centro, para agregar luego otra carga más, que sería ahora en el tubo de abajo, pero en este caso se la vamos a poner en X positivo. ¿Con qué vamos a lograr esto? Simular ese movimiento de que cuando cayó la bicicleta, como esto tiene un ángulo, el ángulo de la horquilla, eso lo que va a intentar es abrir las piezas y por eso es que estamos simulándolo de esa manera. Entonces con esto nos aseguramos de que está el subcase 1 seleccionado. Recuerden que aquí podrían haber varios y entonces le vamos a dar al botón de OK. Entonces con esto, vean que aquí está una de las fuerzas y aquí está la otra aplicada. Muy bien. Exactamente dónde estén ubicadas. Recuerden que está ubicado, la ubicamos sobre todo el borde. Entonces estaría, aunque solo está representado con una flecha, estamos aplicándosela a todo el borde del tubo, no solo a un costado.
Eso es algo más de visualización. Hay otro detalle importante acá que tenemos que tomar en cuenta y es que aquí, en este ejercicio particular, porque como estamos haciendo un laminado, tenemos que definir la orientación del material. Entonces, para la orientación del material nos vamos a análisis, clic derecho nuevo, material, la orientación del material. Para seleccionar el tipo, vamos a seleccionarlo en una superficie en la dirección en V. Esto para que las fibras vayan quedando siempre en esta posición, en la posición de V. Y vamos a seleccionar las caras donde se va a cumplir esto. ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo sé yo que tengo que seleccionar cuál tipo? Porque hay varias. Bueno, dependiendo de lo que ustedes anden buscando particularmente para su análisis. Nuevamente, ¿de dónde puedo leer esta información de cuál es? Bueno, hay que irse a la documentación de Nastran y ver qué es lo que me ofrece para las diferentes, caras. Entonces, con esto le damos entonces a OK. Ya con esto entonces ahora sí vamos a tener lo suficiente para que Nastran pueda trabajar y ya tendríamos seteado todo. Ven que en el caso nuestro vamos a usar un análisis lineal para este ejercicio. Igual hay diferentes análisis, hay análisis no lineales que podrían funcionar. En el caso de nosotros, el análisis funcional para este ejercicio va a ser más que suficiente. Entonces aquí podemos irnos de dos maneras, clic derecho, Solve in Nastran o darle Run. Y lo que va a empezar a suceder es que ya va a correr su simulación. Vamos a ver, todos estos elementos, todos estos análisis normalmente son ecuaciones diferenciales. Lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales de una manera más sencilla de lo que lo haríamos nosotros y por eso es más eficiente. Cuando ya tenemos la solución le damos OK y en el árbol nos va a aparecer información. Ahora, aquí es donde viene la parte de que yo les digo que esto simplemente nos ahorra la carpintería. Cuando digo que nos ahorra la carpintería, es que nos ahorra hacer los cálculos, pero aún así todavía esta información que está acá tenemos que saberle interpretar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a Von Mises, que es el resultado que estamos viendo, le vamos a dar editar. Entonces, con editar, vean que nos aparecen un montón de opciones que necesitamos saber. Vean, yo aquí puedo incluso hasta animar cómo se vería el cambio de la fuerza respecto a un tiempo si, por ejemplo, estoy haciendo un análisis en fatiga o similar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar dónde estarían las capas que fallarían de alguna manera. Entonces, en el tab de Contour Options, nos vamos a ir al resultado de datos y vamos a darle que es un composite. O sea, estamos hablando de que es un material compuesto. Por lo tanto, los datos tienen que estar en compuestos. Lo siguiente que vamos a hacer es que en tipo, vean que hay un montón de tipos de análisis de materiales compuestos. En este caso quiero ver el índice de falla, el máximo índice de falla, de hecho. Entonces vamos a darle a Max Failure Index. En este caso, perdón, Max. Voy a usar el de PLI. Porque por capa, ¿ok? Vamos a asegurarnos, vean cómo nos cambia. Vamos a revisar que Deform Options esté activo y este está activo. Vamos a poner el Data Conversion. El Data Conversion está bien. Data Type en centroidal, vamos a ponerle que sea el centro de cada uno de los elementos. Y más bien aquí, sí, está bien.
En rendering, vamos a ponerlo que sea Ricardo. ¿Qué vas a decir? No, está bien, profe. Ok. Vamos a ver, data types, centroidal. Ok, contour type, sí lo vamos a dar en elemental. Not average, ok. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a quitarle algo también. Quitémosle los marcadores del mínimo y el máximo. Y esto entonces nos quedaría algo así. ¿Qué estamos viendo en este caso? Estamos viendo, o lo que nos dice esto, es dónde las piezas fallarían o qué capas fallarían. Vean que aquí estamos viendo desde la capa 1 hasta la capa 12. Entonces, donde vemos en 12 es que en esta zona, quien es más o tendería más a fallar es la capa número 12. Pero en cambio, en esta otra parte, la capa número 1 es la que tendería a fallar. Y si nos vamos hacia atrás, esta sería la 7, aquí está la 5, aquí está la 4, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que podemos analizar de esto? Bueno, ¿cómo es que las capas de nosotros podrían fallar en temas de utilizando esta teoría? Ahora, ¿cuándo sé yo que está fallando? Bueno, cuando el índice que estábamos calculando me da mayor que 1, quiere decir que estaría fallando esa capa. Si la capa es menor que 1 o ese índice me da menor que 1, recuerden que estábamos usando una teoría de Hill, lo que va a decir es que no predice que vaya a fallar. Entonces, quiere decir que todo esto que me está marcando aquí es donde bajo estas cargas estaría fallando la pieza en esas capas particulares. Ahora, veamos a ver otro de los resultados. Vamos a ver en el desplazamiento. Ajá. Una pregunta, es que digamos, ahí el color de la capa es la que está fallando o la que está más cerca de fallar. La que está más cerca de fallar o tiene mayor probabilidad de fallar en esa zona. Ok, ¿y cómo podemos ver, digamos, cuál índice o qué tan cerca de fallar está esa capa? Digamos, si la está marcando es porque está ahí. ¿Cómo? Si la está marcando es porque está sobre 1 en este caso. Ok, si la está marcando, o sea, entonces digamos, en este caso toda la pieza está fallando, nada más que en diferentes capas. Vamos a ver, no es que está fallando per se, es que tiene más probabilidad de fallar. Ok, y entonces digamos, ¿y hay alguna forma de ver qué tan cerca, o sea, de ver ese número y ver qué tan cercano a 1 está ese valor? ¿O nada más podemos ver cuál es la capa? Pues eso no es como con el de seguridad. Sí, exacto. Por ahí no lo muestra. Eso no lo va a mostrar porque lo que anda buscando es, en este caso, lo que nos interesa o lo que estamos viendo es saber dónde yo tendría que reforzar más mi estructura y en cuál capa es la que yo estaría buscando reforzar. Entonces, por ejemplo, que es muy típico, en este caso, aquí sería interesante ponerle una capa más de refuerzo en esta zona. Y sé que la interna es la que estaría tratando de fallar más. Entonces lo que estoy tratando de hacer es alejar esa capa más de las más laterales. Esta parte, lo único que me está diciendo es eso, de cuánto es o por dónde es que podrían andar fallando más para yo poder tomar decisiones de diseño. Por sí solo esto no me sirve, o sea, solo así tal cual no me permite tomar una decisión de diseño. Para eso necesitamos lo siguiente que vamos a ver. Por ejemplo. Esto sería nada más para, en caso de que el factor de seguridad esté menor a 1, entonces poder decir cuál es la capa que puede reforzar o en qué partes que puede reforzar. Exactamente, porque por ejemplo, normalmente aquí el factor de seguridad lo metemos, por ejemplo, poniéndole una carga 2 veces más grande de la que podría llegar a resistir.
Entonces, ver cómo estaría fallando en ese caso. Ah, bueno, profe, pero ahí sí está el factor de seguridad. Sí, sí, claro Ah, que sí. Vamos a ver, esperemos que la compu no muera. Vamos a ver en el desplazamiento. Para ver esto, entonces, aquí vamos a ponerle nuevamente Composite y vamos a ponerle el Max Failure Index. El level lo vamos a poner vamos a ver aquí en Rendering Fringe y aquí debería tirármelo en 12. Porque tenemos 12 capas. Vamos a deseleccionar esto. Y vamos a darle en OK. Ok, aquí lo que estamos analizando es el desplazamiento de las diferentes capas. Entonces vean que en este caso particular, recuerden que cualquier análisis de elementos finitos lo que hace es deformarlo, exagerar la deformación para que nosotros podamos verla, pero lo que nos interesa es saber cuánto es la deformación. Y ya ahora sí, aquí podemos empezar a ver algo más interesante. Vean que la deformación en azul es de 1.3 por 10 a la menos 6 y la parte más roja es de 1.5 por 10 a la menos 2 milímetros. Bueno, en este caso están pulgadas, entonces sería pulgadas esto. Vean que el desplazamiento que estamos teniendo realmente es en estos puntos y esos puntos lo que me está diciendo es dónde podría yo tener más, dónde podría tener yo más esa aplicación o esa deformación máxima. Y ahora sí, si yo la corroboro con lo anterior, yo puedo decir, ok, bueno, aquí estaba fallando en este punto y en este punto. Me devuelvo al anterior y vean que esto estoy hablando de que es en las capas 1 donde tendría más sentido que fallara. O sea, la capa 1 es la que puede fallar en esos puntos porque es donde está ocurriendo el mayor desplazamiento en todo el análisis. Entonces, ya ahora aquí sí puedo empezar a ver, ok, la capa 1 es la que puede llegar a fallar más sencillo por el desplazamiento. A lo mejor me interesa darle un poco más de rigidez, entonces, en estas zonas. Y ahora sí, ya con esa información sí puedo tomar decisiones. Finalmente, si yo quiero ver el análisis, el estrés que tienen las capas, yo podría irlos viendo uno a uno. Para lo cual, vamos a ver. Nos vamos en este mismo displacement. Voy a darle a editar. Y ahora, aquí ya no voy a seleccionar el máximo, sino que vean que aquí tengo todas las capas una a una con los diferentes factores que yo puedo ir analizando. Entonces, quiero analizar la capa 1, el estrés normal 1. En este caso, como ya no estoy trabajando sobre una capa, para el renderizado es mejor poner un nivel de 24. Aquí ya ahora el rendering que sea continuo. Y con esto le doy OK. Aquí ya estoy viendo entonces solo la capa 1. Cómo se comporta el estrés en la dirección que le puse a las fibras. Entonces vean cómo en estas zonas es donde sigue estando el mayor estrés o esta pieza está aguantando el mayor estrés en los mismos puntos. Ahora, ¿qué pasa? Que yo también puedo analizar esto pero en la dirección perpendicular de las fibras. Para eso es el estrés, el normal 2 es el que me da estos datos. Entonces, con el 1 podemos ver la dirección de la capa y el estrés 2, el transversal a la capa. Y en este caso, vean cómo el transversal todavía es más marcado acá. Por lo tanto, me podría ser interesante ponerle
alguna dirección en las capas, no solo poner una capa más de refuerzo acá, sino que ponerla en la dirección perpendicular para que esa capa se pueda llevar ese estrés que estoy teniendo en ese punto. Ahora bien, ¿de dónde saco yo toda esta interpretación? Bueno, de entender cómo es que se aplica o cuál es la teoría que estoy aplicando para poder analizar esta pieza y qué son los posibles resultados que me da y cómo los puedo combinar entre sí. ¿Alguna pregunta?